En las frías paredes de cristal de una mansión de Lomas de Chapultepec, donde el dinero sobraba pero el calor humano parecía haberse extinguido, un hombre poderoso sentenció el destino de su propio hijo con una frialdad que helaba la sangre. Julián del Valle, un magnate acostumbrado a comprarlo todo, miraba con un desprecio amargo la silla de ruedas de alta tecnología que confinaba al joven Diego, asegurando que ningún tratamiento en el mundo podría reparar lo que él consideraba un error de la naturaleza. Sin embargo, en el rincón más humilde de esa casa, una mujer con las manos curtidas por la tierra de Oaxaca guardaba un secreto que la ciencia no podía explicar. Esperanza Juárez observaba desde las sombras del pasillo cómo el orgullo de su patrón destruía la poca esperanza que le quedaba al pequeño Diego, cuya mirada brillante se apagaba bajo el peso de las palabras crueles de su padre, mientras Julián lanzaba al suelo los informes médicos de los especialistas más caros de Europa. Esperanza apretaba su rebozo contra el pecho, sintiendo una conexión profunda con ese niño que el mundo ya había dado por perdido. Ella sabía que los milagros no siempre vienen en frascos de farmacia ni se pagan con fajos de billetes, sino que nacen de la fe y la paciencia de quienes saben escuchar el alma. Antes de continuar con esta historia que te conmoverá hasta las lágrimas y te mostrará que el amor es la medicina más poderosa de todas, por favor dime en la sección de comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Nos encanta leer a nuestra comunidad y saber que estas lecciones de vida llegan a cada rincón donde todavía se valora la verdadera humildad por encima de las apariencias y las riquezas materiales. Quédate con nosotros, porque lo que Esperanza está a punto de hacer cambiará para siempre el destino de esta familia y te hará cuestionar lo que crees imposible. La mansión en Lomas de Chapultepec era un monumento al acero y al vidrio, un lugar donde el silencio pesaba más que las grandes placas de mármol importado. Todo en aquel recinto gritaba éxito y modernidad, pero carecía por completo de la esencia cálida de un verdadero hogar mexicano. Mientras el sol de la tarde se filtraba por los inmensos ventanales, Esperanza Juárez terminaba de limpiar los restos de una opulencia que no le pertenecía pero que custodiaba con respeto. Ella traía consigo el aroma de su tierra, un eco de Oaxaca que se manifestaba en la sencillez de su delantal y en la fuerza de sus manos, esas manos que conocían el secreto del barro y la caricia sanadora que su madre le enseñó en el pueblo. Esperanza no era solo una empleada doméstica, era una mujer de fe inquebrantable y ojos que guardaban la sabiduría de muchas generaciones. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo digno, pero sus dedos conservaban una sensibilidad especial, siendo capaces de sentir la vida y el pulso donde otros solo veían debilidad o derrota. Miraba con ternura al joven Diego, el pequeño heredero de aquella inmensa fortuna, quien permanecía inmóvil en su silla de ruedas alemana que costaba miles de dólares. El niño era como una planta que se marchita por falta de agua en medio de un jardín de plástico, rodeado de juguetes electrónicos que no podían devolverle la alegría de correr por el patio o sentir el pasto fresco entre sus dedos. De pronto, el estruendo de una puerta al abrirse de par en par rompió la calma de la tarde. Julián del Valle entró a la estancia con la arrogancia de quien se cree dueño absoluto del tiempo y el destino de los demás. Vestido con un traje impecable que costaba más que la casa de Esperanza en su comunidad, el magnate de la tecnología acababa de despedir al último especialista extranjero con un grito cargado de amargura. El hombre aseguraba con soberbia que su hijo era como un sistema fallido, una ecuación que no tenía solución alguna. Si la ciencia más avanzada no puede ponerlo de pie, nadie en este mundo lo hará, exclamó Julián con una frialdad que hirió profundamente el corazón de Diego. Julián se giró bruscamente hacia Esperanza, quien observaba la escena desde un rincón
con una mezcla de compasión y firmeza. El patrón, con una sonrisa burlona y cargada de veneno, le preguntó si ella también creía en esos milagros absurdos de los que tanto murmuraba en la cocina con las otras sirvientas. Usted solo ve máquinas, números y dinero, patrón, pero el niño necesita algo que no se compra en el extranjero ni se mide con aparatos, respondió ella con voz pausada pero muy decidida. Julián soltó una carcajada llena de desprecio y le ordenó que no perdiera el tiempo con supersticiones de pueblo, que se limitara a limpiar el polvo y a no alimentar fantasías en la cabeza del joven. La humillación pública dejó un vacío doloroso en la habitación, mientras Julián se marchaba sin siquiera tocar el hombro de su hijo. Diego bajó la mirada, avergonzado de su propia condición física ante los ojos de un padre que solo valoraba la perfección y la fuerza bruta. Esperanza se acercó lentamente, guardando el dolor que sentía por la injusticia presenciada. Ella sabía que la verdadera riqueza de un hombre no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de amar lo que otros consideran roto. En ese momento, mientras el eco de los pasos de Julián desaparecía, Esperanza tomó una decisión silenciosa que desafiaría toda lógica y todo el poder del dinero de los del Valle. La tensión en la mansión alcanzó un punto crítico cuando Julián, cegado por su propia frustración y el deseo de ocultar lo que él llamaba su mayor fracaso, anunció una decisión que cayó como un balde de agua fría sobre los pocos que aún amaban al joven Diego. Ya no quería ver el recordatorio constante de su impotencia en los pasillos de su casa, así que firmó los documentos para enviar al niño a una institución especializada en Suiza en menos de un mes. Para el magnate era una forma de darle lo mejor, pero para Diego aquello significaba el destierro definitivo, ser confinado a un lugar frío y lejano donde nadie hablaría su idioma ni entendería el lenguaje de su corazón. El pequeño Diego, al escuchar los planes de su padre, sintió que el mundo se le venía abajo y que su última chispa de alegría se apagaba. No era solo su capacidad de caminar lo que estaba en juego, sino su propia voluntad de vivir y su identidad profundamente ligada a sus raíces. En aquella lejana Europa estaría solo con su silla de metal, lejos del aroma a chocolate con canela que Esperanza preparaba y de las historias de los guerreros antiguos que ella le susurraba al oído para animarlo. La urgencia se volvió asfixiante para todos en la casa. El reloj de la gran sala parecía marcar cada segundo como un paso hacia un abismo de soledad del que nunca podría regresar si no ocurría un cambio radical. Esperanza sabía perfectamente que si intervenía y sus métodos fallaban, no solo perdería su chamba y su único sustento para enviar dinero a su familia en Oaxaca, sino que Julián podría denunciarla ante las autoridades. El riesgo era altísimo, pues estaba desafiando las órdenes directas de un hombre que movía los hilos del poder con un solo dedo. Sin embargo, al ver las lágrimas silenciosas rodar por las mejillas del jovencito, entendió que su honor y su fe valían mucho más que cualquier sueldo. Tenía apenas unas semanas para demostrar que la sabiduría de sus ancestros era superior a la tecnología extranjera, o el niño sería condenado al olvido en una tierra extraña para siempre. El ambiente en la cocina se volvió pesado y hasta el cafecito que Esperanza solía disfrutar parecía haber perdido su dulzor ante la amargura de la noticia. Cada vez que Julián pasaba frente a ella, la miraba con una advertencia silenciosa en sus ojos, recordándole que su permanencia en esa casa dependía de su obediencia absoluta y de no meterse en lo que no le correspondía. La cuenta regresiva había comenzado y el destino del joven pendía de un hilo tan delgado como el humo de una vela. Esperanza apretó su rosario con fuerza, pidiendo la guía necesaria para enfrentar la soberbia de un hombre que prefería alejar a su propio hijo antes que admitir que el dinero
no puede comprar la sanación del alma. Aprovechando las largas horas en que Julián se encerraba en su despacho a revisar gráficos financieros y reportes de ventas, Esperanza comenzó su labor silenciosa. No usaba máquinas de miles de pesos ni cables conectados a la piel del pequeño. En su lugar, sacó de su viejo baúl un rebozo de seda negra que olía a incienso y a las flores de su tierra. Con una suavidad que parecía una caricia del viento, bajaba a Diego de su silla de metal y lo recostaba en el tapete de la sala, ignorando el lujo que lo rodeaba para concentrarse únicamente en la vida que latía bajo las piernas inmóviles del joven. La mujer comenzó a aplicar aceites que ella misma preparaba con hierbas traídas de su pueblo, mientras le contaba historias de los valientes guerreros zapotecas que nunca se daban por vencidos ante la adversidad. Usaba un pequeño valero de madera, un juguete tradicional mexicano, para que Diego intentara atraparlo, obligando a sus músculos a trabajar de una forma que ningún fisioterapeuta extranjero había logrado imaginar. Ándale, mi cielo, tú puedes. Le susurraba con una sonrisa que iluminaba la habitación, mientras el niño, por primera vez en años, soltaba una risita que resonaba como música celestial entre las paredes de cristal. Sin embargo, la tensión crecía cada vez que escuchaban los pasos pesados de Julián acercándose. En una ocasión, el patrón entró de improviso y se detuvo en seco al oler el aroma penetrante de las plantas medicinales. Con el rostro encendido de rabia, miró a Esperanza y le gritó que dejara de usar esas porquerías de rancho con su hijo, que solo estaban ensuciando la alfombra importada. ¿Qué cree que está haciendo, Esperanza? Mi hijo no es un experimento de curandera, le reclamó con un desprecio que le partió el alma a la mujer. Pero ella, sin bajar la mirada, solo respondió que el alma del niño tenía hambre de cariño, no de tecnología. A pesar de las prohibiciones y las constantes humillaciones de Julián, quien se burlaba de ella llamándola ignorante frente a las otras empleadas, Esperanza no se detuvo. Cada tarde, en la clandestinidad de la mansión, los dedos de los pies del joven Diego comenzaron a moverse apenas un poquito, como el despertar de una pequeña semilla bajo la tierra. Era un progreso lento, casi invisible para alguien cegado por el orgullo, pero para ellos dos era una victoria monumental. Esperanza sabía que el tiempo se agotaba, pues la fecha del viaje a Suiza estaba a la vuelta de la esquina, y la presión de Julián por deshacerse de su supuesta carga era cada vez más insoportable. Pero nadie podría imaginar que por detrás de aquel mirar cansado de la humilde empleada había una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre en esa familia. El secreto que Esperanza guardaba en su corazón y en sus manos estaba ganando una batalla que el dinero ya había perdido hacía mucho tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si tu patrón te prohibiera ayudar a alguien que claramente lo necesita? Cuéntamelo en los comentarios, pues me interesa mucho saber si habrías tenido la valentía de Esperanza para seguir adelante a pesar de las amenazas. En un gesto de audacia pura, Esperanza decidió documentar cada pequeño avance. Usando un teléfono sencillo que le había comprado a un cuate de la cuadra, grabó a Diego esforzándose por sostenerse apenas unos segundos fuera de su silla. Sabía que Julián no le creería con palabras, pues para él ella solo era una sirvienta sin educación. Mientras tanto, el magnate seguía organizando su gran fiesta de gala, presumiendo su éxito empresarial ante los hombres más ricos de México, sin sospechar que en el jardín de su propia casa un milagro real estaba floreciendo gracias a la persistencia de una mujer que trabajaba con el corazón en la mano. La noche de gala llegó a la mansión con toda la pompa que la lana de los del Valle podía comprar. Los hombres más influyentes de la capital, vestidos con trajes que costaban una fortuna, brindaban con copas de cristal mientras el aroma de los platillos más finos se mezclaba con el perfume caro de las señoras. Julián, en el centro de la atención, subió al pequeño estrado para dar un discurso lleno de soberbia,
hablando sobre cómo la perfección era el único camino hacia el triunfo absoluto. Entre sus palabras mencionó con una voz fingidamente compasiva que su hijo partiría pronto a Suiza, asegurando que solo lo mejor de lo mejor era digno de un apellido como el suyo. Mientras el magnate seguía alardeando de su visión de mundo, un silencio repentino comenzó a extenderse desde la parte trasera del gran salón como una mancha de aceite. Julián frunció el ceño al notar que los invitados dejaban de prestarle atención para mirar hacia la gran escalinata de mármol. Allí, iluminada por los enormes candelabros, estaba Esperanza, con su delantal limpio y su rostro sereno, sosteniendo firmemente de la mano al joven Diego. Pero lo que hizo que a más de uno se le cayera la copa de la mano fue que el pequeño no estaba en su silla de ruedas, estaba de pie, con las piernas temblorosas pero erguido, desafiando todas las leyes de la medicina moderna que Julián tanto presumía. La indignación de Julián se encendió como un cerillo en la oscuridad, pues sentía que aquella escena era una humillación ante sus socios más importantes. Caminó a grandes pasos hacia ellos, dispuesto a reprender a la mujer por su atrevimiento, pero Esperanza no se inmutó. Con una dignidad que ninguna cuenta bancaria puede comprar, sacó de su bolsillo aquel teléfono sencillo y gastado que guardaba su mayor tesoro. Miren todos, dijo ella con una voz que resonó en todo el salón. Aquí está la verdad que el orgullo de un padre no quiso ver. En la pantalla se reproducía el video de Diego dando sus primeros pasos en el jardín, rodeado de flores y bajo el sol de la tarde, riendo de pura felicidad. El impacto fue inmediato y devastador para la imagen de hombre infalible que Julián había construido con tanto esmero durante años. Los invitados, entre susurros de asombro y miradas de reproche, observaban cómo el video mostraba que no fueron los doctores de renombre ni las máquinas de alta tecnología las que lograron el milagro, sino el esfuerzo conjunto de un niño y una mujer que nunca dejó de creer en él. La prueba era irrefutable y estaba allí frente a los ojos de la alta sociedad mexicana, dejando en evidencia que la arrogancia del magnate casi le roba a su hijo la oportunidad de sanar simplemente por no ajustarse a sus estándares de perfección fría. Lo que viene te va a sorprender y te aseguro que no te dejará indiferente, así que por favor deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida. Estamos a punto de presenciar el momento más dramático de esta jornada, donde la verdad se enfrentará cara a cara con el orgullo herido de un hombre poderoso. No te muevas de tu lugar, porque el clímax de esta historia demostrará que cuando el amor se pone en marcha, no hay obstáculo ni riqueza en el mundo que pueda detener su paso transformador por el corazón de una familia rota. En un silencio que parecía detener el tiempo dentro de aquella mansión de cristal, el joven Diego soltó finalmente la mano de Esperanza. Sus pies, que por años habían sido prisioneros de una estructura metálica de alta tecnología, tocaron el mármol frío con una determinación que dejó a los millonarios presentes sin aliento. Cada paso que el muchacho daba hacia su padre era un golpe directo al ego de un hombre que siempre creyó que el dinero era la única respuesta a los problemas de la vida. La escena era de un dramatismo absoluto, un pequeño guerrero enfrentando al gigante que nunca confió en él, mientras los invitados contenían la respiración ante lo que parecía un milagro bajado del cielo. Julián del Valle se quedó petrificado, viendo cómo su propia sangre se acercaba sin ayuda de aparatos extranjeros ni especialistas de renombre. Cuando Diego estuvo frente a él, el joven no buscó el reloj de oro ni los elogios de su padre, sino que señaló con firmeza hacia donde estaba Esperanza, quien permanecía en la sombra con el corazón en la mano. Esta mujer fue la única que no me vio como algo que estaba echado a perder, papá, dijo el muchacho con una voz clara que retumbó en cada rincón de la lujosa estancia. En ese instante, la armadura de arrogancia del magnate se agrietó y se hizo pedazos frente a todos sus socios. El hombre más poderoso del sector tecnológico, aquel que gritaba a sus empleados y despreciaba las tradiciones de su pueblo,
cayó de rodillas sobre el suelo de lujo que tanto presumía. Las lágrimas, que Julián había reprimido durante años para no parecer débil ante el mundo, brotaron sin control mientras ocultaba su rostro entre las manos, incapaz de sostenerle la mirada a su hijo y a la humilde servidora que había logrado lo que millones de pesos no pudieron. El salón de gala se convirtió en un escenario de justicia moral donde la vergüenza pública del padre se transformó en una lección de humildad que nadie en México olvidaría. Fue un momento de justicia divina y terrenal, una secuencia rápida y cargada de una energía que le puso la piel de gallina a todos los presentes. La humillación que Julián pretendía imponer a Esperanza se le devolvió como un castigo necesario, pero cargado de la enseñanza de que la vida siempre encuentra su camino cuando hay una mano dispuesta a sostenerla con fe. Las cámaras de los invitados, que antes buscaban capturar el lujo de la fiesta, ahora enfocaban la imagen de un padre derrotado por la grandeza de una mujer de Oaxaca y la voluntad inquebrantable de un joven que decidió caminar. Julián se levantó del suelo con los ojos rojos, pero con una luz de arrepentimiento que nunca antes había brillado en su mirada. Frente a todos sus invitados, rompió los documentos que condenaban al joven Diego al destierro en Suiza, lanzando los pedazos al aire como si fueran confeti de una libertad recién estrenada. Se acercó a Esperanza y con la voz quebrada por la emoción le pidió perdón frente a toda la sociedad mexicana por cada palabra de desprecio y por haber sido tan ciego ante la grandeza de su alma. Aquella noche, el magnate entendió que la verdadera perfección no se encuentra en un sistema sin fallos, sino en la capacidad de reconstruir los pedazos de una familia con el pegamento del perdón y el reconocimiento de nuestras propias debilidades. La vida en la mansión de Lomas de Chapultepec cambió de la noche a la mañana, transformando el frío acero y el cristal en un hogar lleno de esperanza y música. Esperanza Juárez ya no era vista como la mujer que limpiaba los pisos, sino como el pilar fundamental que sostenía el corazón de la familia del Valle. Julián despidió a los especialistas que solo veían números y contrató a personas que, como ella, entendían que para sanar el cuerpo primero hay que abrazar el espíritu con ternura y respeto. El joven Diego, ahora libre de su prisión de metal, pasaba las tardes en el jardín aprendiendo los secretos de las plantas de Oaxaca, mientras su risa llenaba los rincones que antes solo conocían el silencio amargo de la soledad. La historia de lo que sucedió en aquella gala se extendió por todo el país, recordándonos que el valor de una persona no se mide por la lana que tiene en el banco, sino por la huella de amor que deja en la vida de los demás. Julián aprendió que la sabiduría ancestral de nuestras abuelitas y la paciencia de quienes sirven con el corazón son tesoros que ninguna tecnología podrá reemplazar jamás por más cara que sea. Aquella mansión dejó de ser una vitrina de lujo para convertirse en un refugio donde el cafecito caliente y el aroma al rebozo de esperanza daban la bienvenida a una nueva forma de vivir. Diego caminaba cada día con más fuerza, demostrando que cuando alguien cree en nosotros, somos capaces de alcanzar lo que el mundo entero juraba que era imposible. Al final, esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena en el alma de cada mexicano que ha luchado con fe por los suyos. La medicina puede tratar la enfermedad, pero solo el amor y la fe pueden realizar el milagro de la sanación completa. No subestimes nunca a quienes parecen pequeños ante los ojos de la sociedad, pues a menudo son ellos quienes cargan con la llave que abre las puertas de nuestra propia redención. El orgullo es una venda muy pesada que nos impide ver la belleza de lo sencillo, pero la humildad es el puente que nos permite volver a casa y descubrir que la verdadera riqueza siempre estuvo ahí, sentada a nuestra mesa, esperando a ser vista con los ojos del alma. Y usted, que nos ha acompañado hasta el final de este viaje tan conmovedor, ¿qué enseñanza le deja esta historia de superación y fe absoluta? Escríbalo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión
y saber cómo estas palabras han tocado su corazón en este día. Si esta historia le conmovió y cree que el mundo necesita más amor y menos soberbia, por favor compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y de justicia. Recuerde que un pequeño gesto de humildad y paciencia puede cambiar el destino de una familia entera, tal como lo hizo Esperanza en aquella mansión donde el dinero no podía comprar la verdadera felicidad.